presentamos El Mostrador en la Clave. Mi actualidad desde distintos puntos de vista. Un espacio para discutir bien informada. El Mostrador en la Clave, con el equipo de El Mostrador. La Clave me escucha. Estamos de vuelta con El Mostrador en la Clave, con nosotros Federico Llonón y también Hernán Leighton. Y hay un tema que generó todo tipo de noticias, rompió moldes en el asunto, se habló de la narcopolítica, se planteó el tema en torno a las elecciones en el Partido Socialista y en particular en una comuna, que la de San Ramón. Bueno, pero el hecho es que después de todo la escándalo que eso ha causado, se empieza a llegar a situaciones donde el Partido Socialista va a tener que resolver qué se hace. O no, claro. Dejar de hablar de cosas creo que este fin de semana hay un comité central del Partido Socialista. Sí, finalmente, y si bien no con todo el detalle en los números post elecciones en las manos, este sábado se tiene que ya conformar el esperado comité central al que se llega en un ambiente muy frío en la interna del Partido Socialista, un ambiente que está totalmente quebrado, donde los equilibrios están claros. La lista de Elizalde tiene este 67 y tanto %, y la lista que encabeza Maya Fernández del 33%, y han hecho también desde la disidencia todo lo posible por lograr una mayor levedad en la negociación, donde no les ha ido tan bien, pero tienen la apuesta clara para este sábado por lo menos. Durante la semana se barajaron varias posibilidades y varias de ellas eran, como ellos mismos la han calificado, poco institucionales. Estuvo la posibilidad de no participar del comité central para no legitimarlo, pero finalmente se llegó a una decisión algo más institucional con condiciones. Y esta es que, de ser ratificados el presidente Álvaro Elizalde y el secretario general Andrés Santander, que para la lista disidente son, por decirlo de alguna manera, los demonios, quienes están marcados, quienes llevan la marca de esta mala temporada del Partido Socialista, ellos se van a restar de la mesa. Independiente de las palabras de Álvaro Elizalde, que los llamó porque estatutariamente el partido integra también a las minorías, ellos no van a participar de ser ratificados esos dos nombres, pero sí van a ser del comité central los cupos que ellos lograron, que es el 30 y tanto %, su base de trabajo. Para el sábado se espera un ambiente bien frío y resoluciones de las que nadie espera muchas sorpresas. De ninguno de los dos bandos se espera que haya que salir muy contentos de uno u otro lado. Y la nota que nosotros escribimos hoy día con Marcela Jiménez en El Mostrador tiene que ver con el jaque en que probablemente pueda quedar el Partido Socialista de ser ratificados los nombres de Álvaro Elizalde y Andrés Santander. Hay que recordar que muchos de los apoyos que tiene esta lista son señalados por ellos mismos como apoyos críticos. No están contentos con el trabajo de la directiva y asumen que es, para algunos, la poca densidad política de esta mesa el responsable máximo de esta crisis que muchos ven insuperable en el Partido Socialista. ¿Y por qué el jaque en caso de ser ratificado Álvaro Elizalde? Jaque mate. ¿Por qué el jaque mate en caso de ser ratificado Álvaro Elizalde y Andrés Santander? Porque esta mancha con la que camina hoy día el Partido Socialista, que guste o no es algo que la disidencia trabaje para que quede marcado. El Frente Amplio lo dejó súper claro cuando no quiso aparecer una foto con Álvaro Elizalde. Desde Chile Vamos constantemente están tuiteando respecto a que cómo el Partido Socialista es capaz de cualquier acción ante el gobierno si ellos están con un problema relacionado con el narcotráfico. Los nombres que están ligados a esa mancha para la disidencia y para un gran sector de la oposición son precisamente de Álvaro Elizalde y Andrés Santander, y no por una interpretación o un afán, digámoslo de alguna manera. Antes de las elecciones, Mónica Aguilera, la hermana de Miguel Ángel Aguilera, alcalde de San Ramón, que está en el centro de esta política porque ahí supuestamente nació estas narcorredes y el clientelismo, se ofreció para ir por la lista disidente. Ofreció los votos de San Ramón a la lista Maya Fernández y eso no fue aceptado. Y sí corrió por la lista Álvaro Elizalde, donde varios de los votos de San Ramón, que si bien corrieron para las dos listas, llegaron a este sector del oficialismo. Y eso es para muchos un factor indisoluble de la mancha de las narcorredes con la marca del Partido Socialista. Corrieron Mónica Aguilera en la lista oficialista de Álvaro Elizalde y Andrés Santander. Oye, Hernán, salvo la última parte, el resto parecía como anécdotas propias de cualquier elección de partido. Al final entramos ya en materia. Si el problema del PS es que está siendo capturado por verdaderas bandas.
Y entonces la pregunta del millón es, aparte de un congreso donde se pongan de acuerdo o no quién va a integrar la mesa y si está o no la disidencia, que hasta ahí aparece como problema en cualquier partido, en cualquier cierta conformación de directiva. ¿Dónde está lo distintivo? Es decir, hace un tiempo se escuchó de que iban a dejar sin considerar los votos en San Ramón. Sí, o sea, San Ramón y 20 comunas más y 19 comunas más. Pero ¿dónde están los nuevos resultados? Porque si uno saca miles de votos de una elección de unos poquitos miles más, te va a influir en los electos. ¿Dónde están los resultados? El único finales? cambio relevante, por lo menos del que se conoce, es el ingreso de Germán Correa al Comité Central. No le habían alcanzado los votos. Pero eso es lo que se conoce. Pero ¿dónde están los el detalle, los números? Los números, porque no están. Hay una opacidad, una oscuridad total, porque lo hubo en las elecciones mismas. Después, cuando saltó el tema de la relevancia de las narcorredes, ¿cierto? El clientelismo vinculado sobre todo con San Ramón, pero no solamente con San Ramón. Y el PS hace este acto de contrición, de decir, bueno, ya no vamos a considerar los votos de San Ramón, que son una parte importante del padrón, son como el 15%, parece. 20% más o menos del padrón nacional. Entonces, la primera parte nunca se supo bien los resultados, una cosa bien opaca. Y ahora los nuevos resultados, cuando tú sacas un 20% del padrón, te influye. ¿Cómo es posible que solo influyó en una persona? A mí me huele muy raro. ¿Por qué no está transparentemente, he dicho, mira, estos son los votos que sacó cada persona, se le restaron tanto y quedaron tanto? ¿Tú lo has visto, Fernando, eso? Yo no he visto eso. Bueno, yo creo que la majamama que está pasando en el Partido Socialista va, como decía muy bien Hernán, mucho más allá de la forma en que se va a recontar los votos. Aquí hay una fractura. No, en el futuro profunda, pero eso pasa en muchos partidos. Claro. Lo que ocurre es que aquí tenemos votos contaminados. No sé si a este nivel en muchos partidos. No sé si a ese nivel, pero pueden ir hasta ese nivel. Si el punto es la contaminación con las narcorredes y los narcovotos. O sea, esa es la contaminación. Eso, por decirlo de alguna manera, es la novedad. Es la novedad, pero una tremenda novedad, gravísima. Una pésima novedad. Cuando los partidos son corrompidos de esa forma y penetra la influencia de los narcos en los partidos, estamos bien hasta las pelotas. Entonces, lo que parecía que correspondía es que el PS reaccione frente a esta presión social, reaccione, reinvestigue, es decir, recuente los votos, sacando los que aparentemente en una primera mirada es bastante evidente que están vinculados con ese problema. Y que se den los resultados oficiales sin ese porcentaje importante del padrón. Primero. Segundo, acuérdate, es depurar, antes de cualquier cosa, depurar el padrón. Sí, eso se pidió. Oye, y volver a hacer elecciones, porque un padrón contaminado. Y no lo han hecho. Ahora, el CERVEL tampoco se ha preocupado. Yo creo que eso ocurra. Federico, el orden de los factores aquí altera el producto. Oye, pues claro que puede. Yo creo que solucionar el problema particular de lo que pasa en la comuna de San Ramón respecto del clientelismo que ahí existe, etcétera, y después depurar el padrón puede afectar todo el proceso. Yo creo que la depuración del padrón debería ser mucho antes. Claro. Tú sabes saber quiénes son, quiénes están y con qué cuentan. Eso, la frase en NAP fue brutal. Ofrecieron el padrón de San Ramón a una lista, imagínate, un cacique ofrece... Bueno, eso pasa. Pero estamos escuchándolo es una cosa brutal, una cosa que uno empieza a acostumbrarse. Lo que pasa es que aquí lo nuevo es que el ofrecimiento de este bolsón de votos es vinculado con el narcotráfico. Antes podía ser vinculado con otros temáticas. Ahora, pero es brutal, ¿no? Es brutal. Mira, yo te ofrezco mis votos. ¿A pito de qué? Cada militante es un voto y debiera votar soberanamente y autónomamente. Ese es el mundo ideal. Eso no pasa nunca, no ha pasado nunca en las votaciones de los partidos, particularmente los más grandes, porque efectivamente tú acarreas votos. Tú literalmente acarreas votos. Pones buses y acarreas votos. Personas que son votos. Lo hacen todos los partidos grandes, en gran medida. Los chicos les encantaría poder hacerlo si es que tuvieran los recursos para poder hacerlo, porque necesitas recursos para movilizar gente. Pero tú físicamente... No sé, ahora lo que es peor. Entonces, el problema es cuando eso tiene una... No solamente las personas que van, eventualmente pueden ser
clientes de una determinada figura pública que los lleva de aquí para allá. De un cacique, normalmente ahora son alcaldes. Pero si además se surge la sombra de que eventualmente puedan haber sido reclutados en torno a situaciones de narcotráfico, la cosa cambia brutalmente, Sí, pero llevarse una sorpresa, porque resulta que en los territorios tú tienes a personas caudillistas de áreas que te arrastran votos y te ponen disponibilidad, toda la infraestructura para que tú puedas ir a votar, bueno, eso es parte de esa situación. La vida partidaria es una vida compleja. Yo nunca he militado en un partido, pero todos tenemos amigos que militan en el partido y sabemos cómo es. Pero todo esto se empeoró y por eso es que hay que poner el foco. Se empeoró después de la reforma política 2014-2015, cuando se aprobaron las normas. O sea, hay dos lecturas en ese caso de todas formas, porque si hay algunos que acusan que esa reforma es la que entregó incentivos a este tipo de comportamientos. Los que se ponen en esa postura son también los que votaron a favor de ese cambio, pensando en que no, pero sí que hubo un error de la propuesta de la Comisión Engel, que fue recogida por el Parlamento chileno y por el gobierno, y por el Parlamento se aprueba, pensando que eso iba a mejorar la política, porque se modifica, se dice, bueno, los padrones electorales están contaminados, están mal, son muy antiguos, está lleno de gente que ya está muerta, nadie los ha depurado. Abultados. ¿Y qué es lo que dice? Ya, los partidos se refichan, ¿cierto? Tienen que volver a inscribirse militantes para que sean... Tienen que salir a la calle a motivar a la gente. Claro, y refichar. Y si se refichaban, tenían acceso a financiamiento público, ¿cierto? Que antes no lo tenían, cosa de que el financiamiento de la política no esté vinculado con los grandes grupos económicos, que eso sonaba muy bien. Y suena bien. El problema es que el refichaje se hizo sin las formas y las fiscalizaciones adecuadas. Entonces se le dio más atribuciones al CERVEL, porque ahora hay platas públicas involucradas, pero el CERVEL no las ocupa, o las ocupa mínimamente, no se metió en el tema. Entonces, para peor, como se van a fortalecer los partidos, esa era la lógica, se van a desfavorecer a los que no son partidos, es decir, a cualquier militante, es decir, no militante, a cualquier persona que quiera participar en una elección en forma independiente. Hoy día está castigado. Sí. Entonces, se hizo todo un aparato para fortalecer los partidos, pasándole incluso plata pública. Y es del caso que el refichaje fue una vergüenza. Partidos con tradición de cuadros, donde paramilitar, la otra vez lo hablamos aquí, paramilitar, me contaban unos amigos míos, unos que son DC, otros que son PS, me decían, mira, yo tuve que premilitar un año, leerme todos los manuales sabidos y por haber para yo entender de manera cristiana. Tenían que leer a lo menos a Maritain, si no leían a Maritain, es decir, mejor que ni pretendieran. Pues llegaban, un año y tenían que ser postulados por allá militantes. Una vez que todo eso ocurría, podía llegar a militar. Entonces tenía ahí un tipo que podía depender o no de la influencia de un cacique de su sector, pero era un tipo que ya estaba formado, una mujer o hombre, ¿no? Que estaba formado y que podía tener opinión propia y era militante y se sentía militante y iba a reuniones de militante y votaba como militante. Hoy día son gente que ni siquiera sabe en qué partido militan. No, pues que da lo mismo. Ese es un mundo del que parecemos no estar viviendo hoy día. Bueno, claro. Eso te quiero decir. Entonces la reforma fue para peor. En chileno fue para peor y eso hay que mejorarlo porque la idea era buena, refichar, sí, pero se hizo mal y hoy día hay gente que milita en el PS, en la DC o en partidos de derecha, donde sea, donde se reficharon porque algún cacique fue y les dijo, oye, refíchate. Le dio algo a cambio, seguramente. Los alcaldes tienen ese tema clientelar, ¿no? Que contratan, que dan favores, y armaron bolsones de votos, que muchos de ellos ni siquiera saben, es decir, ni siquiera saben cuáles son los fundamentos de cada partido. Y entonces los acarrean, como dice Fernando, a votar, no tienen idea ni por quién voten ni por qué voten. Es un descalabro, se cometió un descalabro. Entonces, hoy día hay que hacer un esfuerzo del país por refichar de verdad con un CERVEL activo. No sé si hay tanto interés tampoco ni puede no haber interés, pero ni de los dirigentes ni de la gente en la calle tampoco. Bueno, los dirigentes no tienen ninguno, porque te veis, por decir, Elizalde y Santander dicen que ellos no van a renunciar y que ellos van a tener, son las mayorías necesarias, tienen la mayoría para ser electos de nuevo en los cargos importantes de presidente y secretario general del PS.
y pasando, abanicándose sobre todo este lío, este gran cagazo de la elección en el PS influida por bolsones de voto vinculados al narcotráfico. Así de grave. Sí. Bueno, Pero por eso que aprovechar hay un sentimiento previo al sábado, que es que para grandes problemas se necesitan grandes cambios, y ya la mayoría asumió que eso no va a suceder. Por ende, lo que se escucha bastante y se ha escuchado durante esta semana es que después del sábado nada va a cambiar. Ahora, eso es bien raro que ocurra en partidos como el Partido Socialista, que funciona sobre la base de facciones distintas al interior y que de repente se pueden descolgar dependiendo de la gravedad de la cosa. Cuando tú eras gobierno, en el caso del Partido Socialista, tenías un incentivo para no producir demasiado resquebrajamiento, porque el gobierno une. Es lo mismo que pasa hoy día con el caso de Chile Vamos. El poder aúna y obliga, ordena y disciplina a las personas, incluso cuando tienen discusiones muy fuertes. Y cuando estuvo el gobierno de la nueva mayoría, a pesar de que había montones de situaciones de quejas internas muy fuertes, como era el gobierno estaba en el poder y tenía que llevar adelante ese poder, eso amenguaba de alguna manera las discusiones muy fuertes que se tenían al interior de los partidos y entre los partidos. Hasta que queda la fracción, la crema, se termina el gobierno y tú te das cuenta que todo lo que en un momento dado parecía unido estaba total y absolutamente fragmentado. En el caso del Partido Socialista, hoy no es gobierno la oposición. Quien gobierna es Chile Vamos. O sea, sí. Y los incentivos a pelear son mayores. Y por lo tanto, los incentivos a resolver estas cosas en términos definitivos, si es que eso incluso pudiera significar fraccionamiento, son mucho más... están mucho más a la mano de lo que están cuando las situaciones son distintas y tú tienes una obligación. No tienes el nivel de responsabilidad, claro, que tienes. Exacto, no tienes una obligación, tienes una obligación ante el gobierno. Está haciendo oposición, que es una cosa que en Chile nunca se ha considerado bien. Ser oposición es una gran responsabilidad también, porque para que una democracia funcione requiere no solo un buen gobierno, requiere una buena oposición. Bueno, el y Estado del PS, otra de las aristas del Estado del PS es la imposibilidad de una mejor coordinación de la oposición. Sí, no, siendo el PS el partido llamado a levantar esa bandera. Sí. Sí, pero podría ser el PAS, podría ser la Democracia Cristiana, que tiene su propio... un poco más difícil. Pero mira, la Democracia Cristiana tiene su propia situación interna, pero no está llevada hasta los puntos de crisis que hoy día tiene el Partido Socialista, porque entre otras cosas no tiene el mote. Forma. Y porque muchos ya se fueron. No, oye, acuérdate que ya está viviendo un desangramiento. Y esas personas que se fueron, Mariana Elwin, Soledad Alvear, Guterres Martínez, que uno hubiese pensado, mira, eran lo suficientemente fuertes como líderes internos dentro de la democracia cristiana, arrastraron un brutal... cantidad de gente. No fue así. No es así, no es así. Por lo menos hasta ahora no se ha evidenciado que sea así. Hay que ver casi así. Oye, el pegamento del timbre del partido importante. Pero todo lo que estamos hablando pareciera como que fueran unos líos normales al interior de los partidos. En el partido eso hoy día es especial porque están de por medio las narcorredes, los narcovotos. Sí, cuando el narcotráfico penetra los espacios de decisiones y de toma de poder, es un país que se está enfermando ya gravemente. No son enfermedades menores, son enfermedades mayores. Y por eso hay que ponerle una especial atención, no porque me interese hablar a mí, me interesa poco hablar de la elección del Comité Central del PS, pero sí en este contexto de que ya se descubrió que hay un problema vinculado con clientelismo, que a su vez es vinculado con los narcovotos, hay que preocuparse. Sí, porque además, ¿cachai? Que además es absurdo, porque lo que tú decías es cierto, el caudillo al final termina poniendo los buses para que vayan a votar, y resulta que con la última modificación, no solo que el refichaje, que parecía buena idea, fue mala idea, se hizo mal, sino que además ahora los caciques de los partidos tienen la plata pública, y con esa misma plata pública, Fernando, van a empezar a acarrear a la gente para los votos. Por supuesto. Entonces, tú es la hueca en pelota. Tú puedes ver una serie de derivadas detrás de... Es la hueca en pelota. Entonces, el llamado es que al CERVEL, porque ya que el PS internamente no lo va a hacer,
no va a tener los cojones. No se espera que suceda. No va a suceder. Pero no nos adelantemos porque la gracia de todo lo que estamos hablando, y por qué estamos hablando una vez más de esto, es porque esto va a suceder mañana. Es noticia en desarrollo, pero todo indica que lo que hace la diferencia es por lo menos la estructura del PS, a diferencia de otros partidos. Hay una instancia de reflexión previa a la elección de una directiva donde algunos han puesto la fe, por decirlo de alguna manera, en que algo pueda ocurrir, aunque la mayoría cree que no va a pasar. Ojalá, Hernán, ojalá, Fernando, porque es muy importante. Si el PS da un ejemplo al país y hace lo que tiene que hacer, partiendo por refichar, pero bien, con verdaderos militantes, ¿cierto? Y una elección de verdad confiable. Donde... Pero eso no es todo para... No, pero hay que partir por algún lado. Uno dice, bueno, ahí están dando un ejemplo a los otros partidos. Ya se solicitó la depuración completa del padrón, eso lo hizo la lista oficialista. Pero una cosa es solicitarlo y otra cosa es que se haga. Por supuesto. Claro. Lo que se espera son gestos mayores. Y como dice y como dice Fernando, aquí el orden de los factores sí afecta al producto. Porque ¿quién lo va a hacer? Tiene que hacerse antes de que se consolide una nueva directiva y un nuevo comité central. Todo indica, y no va a ocurrir así. Eso no va a ocurrir así. Pero como no va a ocurrir así, el gran llamado es al órgano público. ¿Cuál es el órgano público encargado de esto? El CERVEL, Servicio Electoral, que además tiene más atribuciones después de la última reforma. El CERVEL mismo fue el que dijo, si no me equivoco, que esa es responsabilidad de los partidos. Exactamente. Pero más que entonces es como el comprahuevo. Ahí es cuando uno pide la altura necesaria a los dirigentes para momentos específicos. Justamente, y que los funcionarios públicos cumplan su rol, porque el CERVEL son todos funcionarios pagados por todos los chilenos para que cumplan un rol. Sí, pero... Tienen que cumplir el rol de garantizarle a los chilenos que los partidos estén bien constituido por militantes que sean de verdad, que no estén capturados por narcorredes. Uno tiene que exigirle al CERVEL eso. Es que eso no lo hace el CERVEL. Pero ese es el punto, le dieron más. Yo creo que no lo debiera hacer el CERVEL. Pero cómo no. Un punto interesante el que está planteando. El CERVEL, ¿qué es lo que es? El Servicio Electoral es un órgano que monitoriza los momentos de las elecciones, tiene a cargo los registros de los militantes. Claro. La pregunta es si es que se debe meter o no se debe meter a calificar o no calificar a los militantes. Yo creo que la primera obligación de eso la tiene primero el partido. Y por eso es que déjame terminar. Y por eso es que te insisto que en política el orden de los factores a veces altera el producto. Por supuesto. Y en este caso no se le puede pedir al CERVEL que haga algo que el propio partido lo debiera hacer antes. ¿Y si no lo hace? Bueno, si no lo hace y ya hay denuncias específicas al respecto, yo creo que lo que se puede hacer es aplicar no sé si existe la instancia, pero aplicar una zona, un espacio para darle a el partido correspondiente un determinado número de un plazo para que sincere su si no lo hace, ¿qué tiene que hacer el CERVEL? Es que ese es el punto, porque hay duda, yo creo que la ciudadanía, la opinión pública tiene duda. Yo no sé si será posible llamar al presidente del CERVEL, Fernando, o a alguien del CERVEL, al director ejecutivo del CERVEL. Ojalá sea posible llamarlo y en la segunda tanda conversar con él, ¿no? Bueno, vamos a ver si es que estamos atentos a hacer aquello. Hacemos una pausa y ya volvemos. Nada mejor que relajarse por las tardes con un rico café, sentir su aroma, su intenso sabor, mientras escuchas tus canciones favoritas. Marley Coffee está contigo con un sabor natural. Comparte la buena onda. Vívela con tus mejores amigos. Porque no solo es un café, es Marley Coffee. Disfrútalo ahora donde quieras. Marley Coffee is here. Para hacer un buen negocio, necesitas ser un gran anfitrión. Para organizar un seminario productivo, debe elegir el lugar correcto. Visite Hotel Nogales y compruebe que superamos sus expectativas. 5 salones de hasta 300 personas con equipos audiovisuales, estacionamiento y Wi-Fi de alta calidad. Cotice en hotelnogales.cl o al 2233 56 958. Hotel Nogales, Los Nogales 741, Providencia. A los medios lo único que les interesa es competir.
Se llenan de discursos repetidos. Nadie escucha. En este mundo donde el que se adapta mejor es el que sobrevive. Aquí quisieron arriesgarse y adaptarse a una manera diferente y totalmente opuesta al resto. Es por eso que han decidido entregar los micrófonos a la gente. A nosotros. Porque somos la fuerza y la confianza. La gente transforma todo y transformaremos la manera de comunicarnos. La gente será nuestra voz. La clave me escucha. Si quieres escuchar La Clave en tu radio, sintoniza la 92.9 FM en Santiago. Si prefieres escucharla y verla en tu smartphone, compu, iPad, radiolaclave.cl, donde estés, La Clave me escucha. Porque nos conectamos con el planeta y somos ecorresponsables, promovemos prácticas sustentables para que tengas a diario una taza de café con un sabor 100% orgánico, libre de pesticidas, químicos y fertilizantes. Un sabor puro e inigualable. Disfruta de la naturaleza y sus bondades. Vive la vida que amas. Vive cada momento. Marley Coffee te desea un gran día. Alegra tu día con Marley Coffee. En el corazón de Providencia y a pasos del metro, Hotel Nogales and Convention Center. Un servicio de primer nivel con estacionamiento, Wi-Fi y desayuno incluido. En Hotel Nogales ponemos a su disposición nuestros centros de evento con salones y capacidad de hasta 400 personas. Reserve su estadía en hotelnogales.cl o llamando al 2233 56958. hotelnogales.cl. Lo hacemos simple para usted. Estamos con la sección El Mostrador en la Clave. Vamos a ver si podemos conseguir a alguien que nos resuelva la duda del CERVEL. Mientras tanto, creo que sería interesante discutir la noticia que, fíjate, ha producido más silencio que grandes voces y grandes cosas. Y es bien curioso porque todos salieron en apoyo. ¿Ah? Todos salieron a valorar. No, pero te digo, ha producido una suerte como de, sí, una valoración más bien, yo te diría, una valoración sin mucha estridencia. Y después de tanto de lo que se habló al respecto, que es el informe que saca la Oficina para los Refugiados, para los Derechos Humanos, de Naciones Unidas, que es liderada por la expresidenta Michelle Bachelet, saca este informe sobre Venezuela, que es muy duro, sobre Venezuela, que por cierto el gobierno venezolano no le gustó y reclamó. Y claro, y de pronto se valora, todos dicen, oye, muy interesante el informe, muy bueno el informe, y uno se acuerda que de alguna manera las proyecciones de lo que podía ser este viaje de Michelle Bachelet a Venezuela, lo dijeron varios, incluso columnistas, no iba a tener ningún resultado. Esto básicamente era la forma de encubrir una relación semi-amistosa y una relación incluso hasta lindante en la coincidencia ideológica, y que por lo tanto esto iba a ser. Y sin embargo el informe, que ya lo han analizado varias otras figuras, incluso fuera del país, es bien duro, es muy fuerte. Muy condenatorio contra la práctica de Maduro, de todo el gobierno de Venezuela. Y bueno, yo no imagino que tampoco haya que hacer una especie de reconocimiento especial al informe, porque es la pega. Es lo que tiene que hacer, ¿no es cierto? El informe. Al gobierno chileno le hubiera encantado, al gobierno chileno, de que hubiera sido una cosa más tenue, con mucho matiz, cosa de poder. Ahí se podía levantar polvo. Poder seguirle pegando a Bachelet, ¿no? Pero aquí como que ya no le dio orilla para seguirle pegando a Bachelet. Sí, ahora se ha conversado poco del informe. El informe. Lo han. Es bien brutal en algunas cosas y en algunas de ellas que son particularmente sensibles para el gobierno venezolano. Por ejemplo, el uso de paramilitares
como complemento de fuerzas paramilitares, como complemento para reprimir a la gente, ha sido muy brutal. La situación de los presos políticos, de hecho, Braulio Jotar fue liberado recién hoy. Oye, pero si hace pocos días se mataron en un lugar de detención bajo tortura, dice. Claro, a un coronel era, ¿no? A un coronel que era uno de los acusados de la conspiración. De un posible conspiración contra Maduro, que uno ya en esos regímenes donde ya nada funciona, es poco lo que se puede creer, pero lo mataron. Y eso ya te habla de un sistema en descomposición completa, porque una persona que está detenida está bajo el cuidado del Estado, y allá a un detenido lo torturan y lo matan. Eso ya te habla de la descomposición completa. Pero el informe pareciera, yo no lo he visto, es muy lapidario contra el gobierno de Maduro y sus malas prácticas y sus atentados a los derechos humanos, que es lo que vela la oficina que preside Michelle Bachelet. Pero eso le quitó orilla política en Chile al gobierno que le gusta pegarle tanto a Michelle Bachelet. También se da en un contexto donde quien lleva la batuta, por decirlo de alguna manera, que es Estados Unidos, le dejó el tema un poco de lado. La carpeta se cambió de escritorio y acá en Latinoamérica los presidentes más afines al gobierno de Estados Unidos también bajaron por lo menos 2 o 3 cambios respecto a Venezuela. Si antes era el día a día. En Estados Unidos los más altos jefes del ejército hablaban de una eventual intervención, había un debate. Trump tiraba una que otra frase donde advertía que estaba interesado en una eventual intervención militar. Eso se debatía en Colombia, Argentina, Chile por lo menos. Tuvimos este cucutazo, pero después de eso se bajaron 2 o 3 cambios y Venezuela dejó de ser tema. Y para Chile, además, lo que tú dices, cucutazo, es muy importante porque además tenemos un lío en la frontera con los venezolanos que están ahí esperando entrar, invitados por el presidente de Chile. Señales contradictorias, como acusa. Y están ahí. Entonces, todo indica que al gobierno esta nueva realidad no la acomoda a nivel internacional. Hay reacomodos, además, porque están en negociaciones, en diálogo en Noruega. Así es. Están en este momento de Venezuela negociando en Noruega. Entonces, todo indicaba que que había que bajar un par de cambios para intentar permitir darle una posibilidad a las negociaciones en Noruega de transición a la democracia. Ojalá. Y a nivel de lo más del día a día, y volviendo a Chile, claro, el tenor del informe le quita piso al gobierno para seguir pegándole a Michelle Bachelet, y además los errores propios del gobierno, partiendo por el cucutazo, le hacen que también haya que quitarle un par de cambios al tema de Venezuela, ¿no? Sí, Venezuela está transformándose en un problema mayor para el gobierno, a pesar de que no tenía por qué serlo. No tenía, yo creo... Era su carta. Exactamente, era una carta muy bien usada, pero efectivamente se produjeron 2 cosas que no se contemplaron y que a mí me sorprende que nadie lo haya advertido, pero no se contemplaron, que son cuando tú calificas a todas las personas que se están yendo de un país como luchadores por la libertad, personas que ya no pueden aguantar más, que tienen que salir del país y ser recibidos por otros países hermanos para poder hacer eso. Y tú dices que esas personas son lo más valioso que tiene Venezuela, que está yéndose de Venezuela. Las personas que se quieren fugar, o las que se quieren ir, o las personas que no toleran más la opresión en Venezuela, van a mirar la palabra de quien está señalando aquello como... Mira, este es el lugar donde me sentiría más seguro porque me tratan extraordinariamente bien por el solo hecho de salir. Y de ser venezolano. Y de ser venezolano y de ser un tipo que está enfrentando a la dictadura de Maduro. Y por lo tanto, era relativamente obvio que si es que iba a escogerse algún país, se iba a ir allí donde las palabras... La señal era clara. Las palabras y las señales estaban de que aquí esas personas iban a ser extraordinariamente bien recibidas. Bueno, se produce la situación en Chacayuta y el gobierno, de hecho, tiene que cambiar un poco el discurso de hablar de estas personas en particular como personas que están escapando del oprobio, de lo que significa eso, y que merecen un refugio, un recaudo. Se pasa a esta de singularizar, veamos quiénes vienen y quiénes no. Profesionales sí, otro tipo de personas miremoslos. Y por lo tanto, la situación se invierte.
O sea, eso habla claramente de una mirada cortoplacista respecto a una ganancia. No, era rápida en un momento perfecto. Era una forma de administrar un evento que estaba siendo una irresponsabilidad mal administrado. No, y una irresponsabilidad sabiendo pero que hay aún una así, crisis humanitaria en Venezuela, no una cosa baladí, aún es así, una crisis humanitaria. Aún así hay que decirlo, porque también es cierto, aún así se va a aceptar el ingreso de un número bastante considerable de las personas que están en Chacayuta, solo que esas personas no van a tener el beneficio que tuvieron las primeras que llegaron, que eran abrazadas y abiertas las puertas para que entraran en función de que venían escapando de una dictadura. Ahora, aunque las personas vengan del mismo lugar, dirigido por la misma persona, se pone una mayor rigidez. Ya no hay puerta, hay ventana. Claro, el portillo se achicó. Exacto. Hay una contradicción y un enorme. o sea, además, esto debilita la política exterior chilena. O sea, yo no tengo duda. Se pueden explicar técnicamente muchas razones, muchas formas. Se pueden hacer cambios administrativos. Pero las señales a nivel de la más alta autoridad son claras y contradictorias. Tal cual. Además que hay un tema de consecuencia mínima. Que fue uno de los mayores cuestionamientos que hicieron desde el interior de la Cancillería con el anterior canciller. Por supuesto. Pero a sabiendas de que esa política salía desde el Palacio de la Moneda y no desde el segundo piso, que le llaman, de la moneda. Fíjate que además hay un mínimo. Si llega miles y miles de personas a tu frontera, ya quieres cambiar incluso eres inconsecuente, y a los que invitaste pues le dijiste, oye, en realidad no estáis tan invitados. Exacto. Mira, ya depende de quién sea, ya. Toda esa inconsecuencia inaceptable. Pero a los que están en la frontera, a lo menos hay que darles refugio físico, ponerles las carpas adecuadas, ponerles un tema mínimo de humanidad. Si eso no hubo los primeros días. Ahora parece ahora que ahora se ha arreglado un poco mejor. Con niños y guaguas. Claro, es que es lo mínimo, es mínimo. Aquí un tuitero, Pilo Picunche, dice una cosa que, si tú la miras, es una asociación analógica de dos cosas distintas, pero que en el fondo tiene una situación relativamente similar. Dice, el presidente Piñera construyó su propio Mariel. Y eso, hasta cierto punto, que hablábamos la otra vez, es real. Tú ensalzaste tanto a la persona que huía de Venezuela, de la dictadura de Maduro, y todo, con todos los calificativos que se dijeron. Lo ensalzaste todo, que abriste la puerta para recibir a todas esas personas que eran justamente luchadores por la libertad, luchadores por la democracia. Y por lo tanto, cuando te viene el flujo que sigue buscando esas palabras de acogida, tú te encuentras con que, momentito, aquí se nos viene un problema de inmigración nuevo, una situación nueva que ver, y por lo tanto se produce un retaque, que de alguna manera tiene la situación de Mariel, donde en su momento se produce este llamado del presidente de Estados Unidos a acoger a todos los cubanos que quieran venir, claro. Y se abren las compuertas de Cuba para que durante un periodo de tiempo salgan todos los que quieran venir por el puerto de Mariel. Y llegan, pero una cantidad gigantesca de gente, incluyendo una cantidad de presos, delincuentes comunes que se abren las cárceles y llegan todos. Esa es la gran diferencia que lo hablamos la otra vez. Y ahora, y fíjate que hasta el día de hoy, puedo estar equivocado en la fecha, pero yo vi algunas cosas, todavía hay gente de los Marieles que funcionan en centros específicos en el sur de Texas, por ejemplo, afuera de San Antonio. Calidad más de refugiados. Claro, más en calidad de refugiados, más que en calidad de ciudadanos. Muchos años después. Muchos años después. ¿Por qué no calificaron? No, y porque se dieron cuenta que, en este caso, Fidel Castro y los cubanos utilizaron esta una contrarrespuesta. Esta llamada, esta acogida, considerar a cualquier persona que salía de Cuba como freedom fighter, como luchador por la libertad, dijeron así, llévense todos los que no quieran estar acá, pues, y sacó y aprovechó meter buena parte de delincuentes comunes, como quisieron pasar. Y por lo tanto se produjo con Venezuela, que eso no ha ocurrido. Aquí eso no ha ocurrido. Lo que sí ha ocurrido, que se parece, es que se produjo un llamado a valorar a aquellas personas que salían de Venezuela y acogerlas, y por lo tanto las personas van donde escuchan que eventualmente van a ser acogidos,
pero en números y en condiciones tales que de pronto el anfitrión dice, chuta, aquí vamos a tener que hacerlo de otra manera y la cosa se torna contradictoria. Bueno, recordemos que el gobierno, y lo repitió en 1000 ocasiones, era el primer defensor de los derechos humanos donde no iban a haber matices. Y después tenemos este problema con familias con guaguas y niños en la frontera, y ningún organismo del Estado, ni personeros se hicieron cargo de eso durante muchos días. Hubo muchas familias durmiendo en la calle, en la intemperie, en la frontera con Arica. Fueron personas civiles desde el sector que fueron a ayudar a esa familia, y también el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que acusó al gobierno de estar violando los derechos humanos en esa situación. Sí. Ahora entiendo que hay una serie de personeros que están aquilatando la situación de esas personas y viendo si es que, o quienes tienen facilidades para entrada inmediata y quienes tienen que esperar algún tiempo, y por lo tanto vamos a tener ahí una situación... pero cambiaron las condiciones, como dice Federico, se abrió la puerta, pero se cerró la puerta y se abrió la ventana. La ventana, caso a caso, y todo distinto a lo que se le había ofrecido. Y tuvieron que recurrir de nuevo a este no sé cómo catalogarlo, pero de que acá queremos gente que venga a aportar y no delincuentes. Ese recurso... Ese es un punto retórico muy importante, porque... Es fácil de vender. Claro, suena extraordinariamente bien. Por supuesto que uno no quiere que entren delincuentes. Ahora, ¿cómo se define eso? ¿Cómo se define? Es relativamente sencillo si es que tú chequeas nombres con prontuario. Y tú dices, estos gallos tienen prontuario y por lo tanto tienen que... Pero el 99,9% de las personas no tienen prontuario. Y puedes no tener acceso al prontuario, además, pues si el prontuario está en Venezuela. Está bien, pero te lo pueden dar, pero a mí ese nivel de estigmatización me hace mucho ruido, porque obviamente la condición y el contexto es otro. Meter la palabra delincuencia y mezclarla con la inmigración y la desesperación es bien complicado. Y fue algo que hizo este gobierno en campaña, y yo pocas veces lo había escuchado antes. Cuando, previo a asumir la moneda, plena campaña, el gobierno el sector de Sebastián Piñera, incluido él, entremezcló en varias ocasiones esta fórmula de delincuente inmigrante. Algo que se vendió muy fácil, muy rápido y pega muy fuerte. Bueno, en la época que estaba muy fuerte la inmigración y estaba el concepto de Chilezuela y todo eso. Por supuesto. Mira, esto solo habla de la falta de política exterior chilena, debilitada, golpeada. Tuvimos meses, alcanzó a estar más de un año, ¿no? El ex canciller Ampuero. De la utilización de la política externa para beneficios internos, que era algo que se cuestionaba mucho, por lo menos al gobierno de Evo Morales. Y con una cancillería muy debilitada, con un canciller que no sabía de ser canciller, no tenía por qué, además, porque lo pescaron siendo un escritor y lo llevaron para allá, ¿no? Y que la política exterior se maneja, como hablábamos, desde el segundo piso de la moneda y no desde la Cancillería, por gente que no es realmente experta. Ahí el hijo de la ministra Cantor tiene un papel preponderante, y todo indica que es persona de confianza de Larraulé. Larraulé podrá tener mucho talento en ingeniería política, pero de política internacional todo indica que no sabe nada. Entonces, y desde ahí se está manejando la Cancillería chilena. Yo espero que ahora con el nuevo canciller ver cómo se reordenan. Claro, se reordenen las fuerzas y las jerarquías y el poder, ¿no? En definitiva, el poder de... Ojalá, porque Chile necesita urgente una buena Cancillería y un buen servicio exterior. Que no cometan no solo estos errores, sino que sepan qué meterse, en qué no meterse, en qué ritmo meterse en los temas internacionales. Yo no he visto ninguna declaración del gobierno chileno apoyando la negociación de los dos sectores y todas sus complejidades en Noruega para tratar de alcanzar un proceso de transición democrática. ¿Ustedes han escuchado algo del gobierno chileno respecto a la transición? Se apoya el proceso, pero obviamente no tiene la altisonancia con la que se trabajó. Oye, y apatía, pero monumental. Ahora, yo pienso que el nuevo canciller tiene mucho que hacer, tiene una gran pega, además, por hacer para llevarse los temas hacia la Cancillería. Sí, además hay ciertas cosas que son características de parte de nosotros, que tiene que ver con el aprovechamiento de el estado de ánimo o de una determinada situación
para calificar de una manera o de otra a alguna persona que tiene características distintas clásicas a los chilenos. Por ejemplo, si es extranjero. Te voy a poner un ejemplo que no tiene nada que ver con este. El arquero de la selección, Arias, es argentino de nacimiento y nacionalizado chileno, juega por nosotros, campeón con Racing. Campeón con Racing. De hecho, tiene doble nacionalidad, ha tenido, en fin. Y no tuvo un buen partido en el último con Perú en la Copa América. Y lo que a mí me llamó la atención es que no solamente lo han criticado por la conducta futbolística, que está en pleno derecho a ser criticado a cualquier jugador de fútbol, sino que por su condición de como lo han dicho, extranjero. Han amenazado a su familia por las redes sociales. Pero yo creo que hay que hacer un alcance. Claro, eso te iba a decir, es a través de redes sociales. O sea, a través de redes sociales, bueno, ahí está todo mezclado. Está bien, pero las redes sociales existen y responden a opiniones o deseos de personas. Son también como los humoristas que les piden que se maten después de un mal paso por el festival. Pero a lo que voy yo es que tú tienes esta situación de que aquel que es distinto a ti, en este caso no forma parte de lo que tú consideras es el legítimo hijo de esta tierra, esperas la primera ocasión en que esa persona tiene un traspié para empetarle encima el mote que te lo has guardado todo el rato porque el tipo estaba jugando bien y por lo tanto no querías calificarlo de la manera como tú normalmente la calificabas, qué sé yo, para adentro. Pero basta que juegue mal y aparezca esta situación de decirme que tiene que acá robarle el puesto a nosotros, que es muy parecido cuando ocurre problemas de inmigración, donde personas que siempre han tenido alguna mirada, yo te diría, menospreciativa de lo diferente, pero cuando esta inmigración corresponde a algo que calza con tu lógica ideológica, tú te quedas callado. Cuando venían para acá y esto demostraba cómo Maduro era un dictador brutal que ejercía la inhumanidad contra su gente, y venían para acá, esas personas, a los chilenos que les carga a veces que lleguen extranjeros, te las tenía que comer porque coincidía contigo respecto de que eran opositores a Maduro. Pero cuando viene ahora una situación de segunda ola que eventualmente te amenaza, mira, surge esta situación y dice, mira, ¿sabes qué? No tanto, ya, ok. Poquitito, pero no tanto. Bueno, la bipolaridad del chileno. Como surge también en el caso de Arias, que era extraordinario, fantástico, campeón en Racing. Hay que hacer un alcance entre las pasiones que desata el fútbol y una estrategia de relaciones exteriores. Por supuesto. No, por supuesto. Pero para los efectos prácticos, hay montones de personas que, no creyendo que una persona que proviene del fútbol argentino pueda representarnos, se quedó callado porque estábamos ganando. Y cuando tuviste el problema de que perdiste, sale automática y rápidamente esa cosa que tenías guardado y ¡pah! Te tiras con todo contra aquel aspecto que tú consideras no es patriótico o es no parte de tu nacionalidad. Cosas. Un poquito el poquito chileno tiene esa cosa, pero fundamentalmente yo te diría que esa cosa de la bipolaridad, ¿no? Claro, ahí lo enfocó con un tema de nacionalidad. Pero que ese tema que con nacionalidad pasa mucho. Quizás donde más pasa. Exacto. Y cuando tú tienes un mundo hoy día donde está fluido el transitar de las personas por lado y lado, y más aún cuando están escapando de situaciones brutales como la de Venezuela o de Medio Oriente y todo lo demás, y las personas por lo tanto que salen no tienen las libertades ni los despliegues en términos de relaciones como para poder llegar y ser acogidos por una familia determinada o tener contactos sino que van a tratar de evitar seguir donde están. Bueno, que es un derecho humano. Claro, que tú tienes ahí la opinión, la posibilidad de testear tu postura teórica frente al tema de la inmigración. Y nosotros en eso
tenemos gallos que se portan extraordinariamente bien y tenemos una cantidad de gente muy numerosa que siente esto como amenaza cuando ya hemos hablado demasiado de eso, hay mucha gente, paremos, y a los gobiernos les pasa también. Sí, Chile le debe mucho a los extranjeros, desde siempre, desde su nacimiento como república independiente, le debe mucho a los extranjeros. Recordemos, sin ir más lejos, don Andrés Bello, venezolano, ojo. Pero a mí no me gusta ese ejemplo. A mí no me gusta ese ejemplo. Pero para dar un ejemplo en el sentido de que a gran nivel intelectual, pero también al día a día de. Sí, sin duda. Pero a mí no me gusta ese ejemplo porque básicamente lo que tú dices es vuelves un poco a la lógica que decía hace un rato Hernán, que es, mira, nosotros valoramos a los extranjeros cuando son un aporte para el país. Andrés Bello. No sé, cuando llegó nadie sabía que iba a hacer ese aporte. El punto es que la gente llega sin ser un gran aporte pero son personas educadas y son personas que tienen carrera y profesión y por lo tanto se los singulariza. Si el problema es cuando el país debe acoger o decide acoger a personas que eventualmente no los califica de acuerdo a sus talentos profesionales o a sus talentos académicos o a sus talentos de haber sido beneficiados con una educación superior, sino que son personas comunes y corrientes, muchas de ellas que están bajo son personas en una crisis migratoria. Tal cual. Exacto. Crisis humanitaria en su país de origen. Claro. Son personas, y hasta ahí debe sellar la conversación, por lo menos idealmente uno así le gustaría que fuese en una condición como esta, pero sabemos que las cosas no son tú así. Puedes abrir y decir, mira, vamos a abrir una línea para traer 100 médicos, porque necesitamos médicos en tal. Y por lo tanto, señores venezolanos, si que ustedes son médicos o están terminando medicina y están capacitados de ejercer, vengan a Chile, porque esa es una llamada que se ha hecho en otros países, que son llamadas calificadas. Vengan acá. Pero entonces no le llames a esas personas freedom fighters. Esas personas son básicamente una importación de profesionales que tú traes. El problema es cuando tú tienes una situación de crisis humanitaria gigantesca y las personas necesitan salir del país o creen que solo saliendo del país pueden sobrevivir. Y entonces tú, ¿qué haces? Mira, vengan solamente los rubios porque aquí tenemos un problema con las razas y con los colores, porque eventualmente podría haber algún problema. Vengan solamente los rubios, vengan las personas que, no sé, tengan algún grado de patrimonio. Y con eso volvemos un poco al voto censitario, entre la lógica que para ejercer un derecho tú tenías que cumplir con una serie de condiciones que solamente podían cumplir una minoría. Y con eso tú manejabas y articulabas que las cosas no se te escaparan de proporciones. Y eso es un problema, un problema serio. Tal cual. Sacar provecho de una situación y no se hizo el cálculo responsable que esta meritaba. Pero bueno, y hoy día, y ahora, mira, después de el informe de la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre Venezuela, yo me imagino que va a hacerse algo, entendiendo, estoy hablando por el sistema internacional, y mientras se está negociando en Noruega, como dices tú muy bien, la situación con Venezuela y la oposición. Pero va a haber una mayor fijación en la situación de Venezuela, justamente porque hoy hay un documento de la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas que plasma en tinta, sobre papel, plasma una serie de violaciones feroces de los derechos humanos, que lo que probablemente va a generar es que eventualmente, si es que no se produce una salida rápida, vas a tener otra fuerza de salida migratoria por parte de Venezuela. Seguramente va a seguir saliendo gente, pero seguro, eso no hay, mientras no haya una solución de fondo, va a haber. Y en Chile va a estar sumergido el tema. Ya no va a existir el famoso Chilezuela y todo ese beneficio o ganancia de corto plazo del gobierno actual. Lo que, enhorabuena, porque era una ridiculez, era un absurdo de todo punto de vista sacarle partido a esa tragedia venezolana para ganancia interna de corto plazo en Chile, inmediata. Pero sirvió y fue útil. Para ellos, pero hoy día ya no va a ocurrir, afortunadamente. Están tan enredados con todo esto que ya no va a ocurrir.
Nos tenemos que ir. Gracias a Federico Joanón y a Hernán Leighton. Que les vaya muy bien. Chao, Fernando. Nos vemos. Actualidad con ojo crítico. La información desde distintos puntos de vista. Fue El Mostrador en la Clave, con el equipo de El Mostrador. La Clave me escucha. El inicio de una nueva semana. El